At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:32), 6:32 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. ¿Vamos con las noticias de las 7:30? Me parece bien. Koldo García se reunió en Caracas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez para comunicarle que el PSOE había roto con Víctor de Aldama. El exasesor de José Luis Ábalos le transmitió que desde ese momento el empresario dejaba de ser representante en los negocios que vinculaban a dirigentes socialistas con el chavismo a través de PDVSA. La UCO ha encontrado nuevos mensajes sobre estos encuentros en los dispositivos móviles de los investigados en el caso Koldo. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Español, García mantuvo una cita con Rodríguez el 7 de octubre de 2021 en Caracas para tratar asuntos relacionados con el petróleo venezolano. Posteriormente, la propia vicepresidenta informó a Aldama sobre la reunión. Koldo viajó en representación de Ábalos y del PSOE con el encargo de comunicar la ruptura con Aldama como interlocutor. Sin embargo, Rodríguez se negó a apartarlo de las negociaciones, ya que tanto ella como Ábalos lo habían designado como enlace válido entre ambos gobiernos. Los mensajes hallados evidencian además que fue Ábalos quien ordenó directamente a su hombre de confianza desplazarse a Venezuela para entrevistarse con la dirigente chavista. No me digas. O sea que cargos del PSOE cobraban dinero venezolano a través de PDVSA, según los mensajes que la UCO ha analizado entre los encontrados en los dispositivos incautados a los implicados en la trama. Ya les dije que iban a dar mucho juego tanto los dispositivos que todavía quedaban por analizar en el caso de Koldo, en el caso de Koldo, como los dispositivos que Ábalos tenía en su casa. Koldo fue enviado a Caracas a decirle a Delcy que a partir de ese momento, octubre de 2021, los pagos a los cargos socialistas ya no debían cursarse a través de Aldama. Vamos, que se querían quitar del medio al intermediario. Cosa, pues, un poco arriesgada, porque es que Aldama era el que tenía el contacto personal con Delcy Rodríguez. Claro que en estas cosas, pues, los intereses suelen pesar más que las cuestiones personales. Y bueno, pues podía perfectamente Delcy Rodríguez haber dicho: vale, perfecto, a partir de ahora los pagos van directos a la gente del PSOE. Pero Delcy Rodríguez, que tenía una excelente relación personal con Aldama, pues dijo que no, que seguía tratando con Aldama. Los pagos se instrumentaban a través de PDVSA, lo cual pues da mucho juego, claro, porque si lo instrumentas a través de una petrolera, pues hombre, puede hacerse mediante pagos en dinero contante y sonante, o puede hacerse mediante pagos en petróleo. Tú le dices a alguien: mira, pues, ¿qué dices que te debo de no sé qué comisión? Pues toma, tienes un 10% del carguero este que sale mañana. Esto explica el que se desarrollara una trama de hidrocarburos a partir del petróleo venezolano. Ya saben ustedes que el petróleo venezolano lo hacían pasar por República Dominicana, donde se refinaba, y a partir de ahí una serie de empresas aquí en España se dedicaban a vender hidrocarburos y luego a pegar el cierre antes de tener que saldar las cuentas con Hacienda, con lo cual dejaron un pufo de, me parece que eran 180 millones de euros a la Hacienda Pública. ¿Quién se habrá embolsado todo ese dinero? ¿A qué mordidas habrá ido destinado el dinero en cuestión? Anda, la petrolera venezolana es PDVSA. Anda, pero ¿esta no es la misma de la que era abogado Baltasar Garzón? Anda, sí. Bueno, será una casualidad, ¿no? Digo. Bueno.
De nuevo, Vox se ha vuelto a quedar solo en el Congreso, en una votación contra la avalancha migratoria donde se pedían pues una serie de cosas. Solo Vox votó a favor. Escuchen. El Pleno del Congreso ha rechazado una moción de Vox que reclamaba endurecer la política migratoria con la expulsión de inmigrantes en situación irregular, la repatriación de menas y la confiscación de barcos de ONG como Open Arms. La iniciativa solo obtuvo el apoyo del partido de Santiago Abascal. La propuesta, a consecuencia de una interpelación de la diputada Rocío de Mer al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, acusaba al gobierno de mantener políticas de efecto llamada fronteras abiertas y connivencia con la inmigración ilegal. Vox planteaba la expulsión urgente de los inmigrantes irregulares, la repatriación de menores a sus países de origen, la retirada de ayudas a entidades que colaboren con la inmigración ilegal y más medidas contra las mafias que se lucran con ella. Y digo yo, ¿cómo es posible que solo Vox vote a favor de eso? El resto de los partidos no son conscientes de hasta qué punto está la gente preocupada con el tema migratorio y sus consecuencias. Pues supongo que son perfectamente conscientes. Más que nada porque las encuestas están diciendo claramente que cada vez hay más gente hasta el gorro. Pero entonces, ¿por qué votan en contra el resto de los partidos? Por ejemplo, aunque solo fuera por instinto de supervivencia, dado que Alianza Catalana les está comiendo los zancajos en Cataluña, pues yo que los de Puigdemont habría votado a favor. Pero supongo que votaron en contra porque ¿cómo van a votar a favor de una propuesta de Vox? Aunque solo fuera por instinto de supervivencia, yo que el PP habría votado a favor. O cuando menos me habría puesto de perfil. Más que nada porque las encuestas que hemos conocido reflejan que entre el electorado del PP el apoyo a las políticas migratorias de Vox es un poquito más grande que entre el electorado de Vox, que también tiene narices, pueden ser errores, pueden ser márgenes estadísticos en las encuestas, pero la que sacó Sigma 2 para el Mundo tenía ese curioso resultado. Había más apoyo, era prácticamente unánime, a las propuestas migratorias de Vox entre el electorado del PP que entre el electorado de Vox. También era prácticamente unánime, pero el hecho matemático estaba ahí. No hubiera sido, digo yo, señores del PP, inteligente votar a favor de la propuesta, aunque sea de Vox. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, digo que Vox presentará alguna cosa que merezca la pena, ¿no, señor Feijóo? Vivimos en un país donde en estos momentos solo hay 3 partidos que se mueven por ideología, y uno de ellos yo no lo calificaría como partido. ¿A qué 3 partidos me refiero? Pues tenemos por un lado a la gente de Bildu, que tienen muy clara su ideología perversa, ideología siniestra, ideología violenta, pero la tienen muy clara y ajustan sus acciones a esa ideología. El otro partido, que me resisto a calificar como partido, es Alianza Catalana, que también tiene una ideología muy definida: separatismo ultranza, antiislamismo ultranza. Me resisto a calificarlo como partido porque realmente es una orquesta de un solo hombre, o más bien una orquesta de una sola mujer, Sílvia Orriols. Si mañana, Dios no lo quiera, le diera un parraque a Sílvia Orriols, pues Alianza Catalana desaparecería, estallaría por los aires, 300 grupillos enfrentados unos a otros, igual que Ciudadanos. Pues al final resultó que solo era Albert Rivera, pues Alianza Catalana solo es Sílvia Orriols. Y el otro partido que tiene una ideología concreta y ajusta su acción a esa ideología es Vox. Podrá gustar o no esa ideología, pero Vox tiene unos planteamientos ideológicos claros, los expone, no oculta ninguno y ajusta todas sus actuaciones a esos planteamientos ideológicos. Todo el resto del arco parlamentario es postureo y simplemente competencia por el poder,
Y la política que aplican esos grupos es una política decidida fuera de España, dentro de esos círculos internacionales de gente muy elegante y que todos están encantados de conocerse unos a otros y se reúnen en el foro de Davos y demás. Todo lo demás del Congreso es postureo y rapiña. Y así nos va. ¿Hay algún diputado en el Congreso que no pertenezca ni a Bildu ni a Vox y que verdaderamente vote por ideología? Pues no. Votan lo que dice su jefe de filas y su jefe de filas a su vez vota lo que le dicen sus señoritos fuera de España. Y así nos va. Bueno, España es ese país donde, como el jefe recurre a las cortinas de humo, los subordinados también, y García Ortiz, ese presunto delincuente que va camino del banquillo y que tiene tan poca vergüenza como para todavía seguir ejerciendo el cargo, pues le dice a Dolores Delgado, la mujer de Garzón, el que era abogado de PDVSA, esa empresa a través de la cual vehiculaba Venezuela los pagos a los dirigentes del PSOE, según la información de hoy del Español, le dice García Ortiz a Dolores Delgado que inicie investigaciones sobre el genocidio en Gaza. Escuchen. Expertos en derecho califican de mera propaganda la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de abrir una investigación sobre presuntos delitos de genocidio cometidos por Israel en Gaza. Según ha publicado El Debate, juristas y exfiscales consultados dicen que se trata de una instrucción instrumental destinada únicamente a dar apariencia de respaldo jurídico al anuncio político del presidente Pedro Sánchez sobre el boicot al gobierno de Benjamín Netanyahu. La mayoría coincide en que la iniciativa no tendrá recorrido legal. Recuerdan que ninguna institución internacional ha reconocido que en Gaza se esté produciendo un genocidio y subrayan que desde un punto de vista técnico no se cumplen los requisitos del derecho internacional. Los expertos insisten en que la situación es grave, con cerca de 65.000 palestinos muertos según cifras de Hamás, pero aclaran que estas muertes se producen en el contexto de un conflicto armado que dura ya 2 años y que no encajan en la definición jurídica de genocidio. Dejando aparte que las cifras son mentiras, pues por supuesto que no encajan en la definición jurídica de genocidio. Por cierto, ¿me permiten invitarles a rebobinar? Hagamos un flashback, de esos que también les salen a los directores de cine. ¿Recuerdan ustedes hace 3-4 semanas a los antisemitas de nuestra izquierda patria y de la izquierda de todo Occidente diciendo que la hambruna en Gaza era terrible, es terrible, van a morir 400 niños al día? ¿Recuerdan ustedes eso? Yo sí. ¿Dónde están los 400 niños al día muertos? ¿Han visto ustedes las imágenes de los cadáveres esqueléticos y desnutridos? ¿A qué no? De hecho, han desaparecido las noticias. Debe de ser que iban a morir 400 niños, pero han pasado 3 semanas y ya no les importa que vayan a morir 400 niños. Eso, o que era mentira, como todo lo que dicen. Como se desmontó con pruebas que todas esas fotos de niños famélicos, se demostró que no era por el tema de la hambruna, como se han publicado los datos de cómo jamás se incauta de más del 90% de los camiones de ayuda humanitaria que la ONU sigue metiendo en Gaza, más de 1.000 camiones de ayuda humanitaria cada mes, y de eso el 90% se lo queda jamás. Como se ha publicado todo eso, y como ha quedado ya claro que no hay ninguna hambruna, entonces cambia el discurso. Y entonces ahora de lo que se acusa a Israel es de genocidio. Y dices, coño, perdón, ¿y qué es genocidio? Hombre, genocidio es exterminar a un pueblo a sabiendas, deliberadamente. ¿Qué exterminio se está produciendo? Oye, es que está muriendo mucha gente. Sí, han muerto cerca de 20.000 terroristas. No, pero han muerto también muchísimos miles de civiles. Sí, han muerto muchísimos miles de civiles. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues de Hamás, desde luego de Israel, ¿no? En una guerra, tú tienes la responsabilidad de, si ocupas un territorio, pues hombre, no matar a la población civil. Has ocupado un territorio, ahí hay población civil del enemigo, pues si tú la matas, eres un criminal de guerra. Israel no hace eso.
Los palestinos en las zonas que Israel controla comen todos los días, y tienen sus derechos perfectamente respetados. No, pero ¿y los civiles que están en las zonas controladas por Hamás? Pues mire, ahí la obligación que tiene Israel es muy simple, según las leyes internacionales, que es, oiga, usted no puede dirigir ataques deliberados contra civiles. Usted no puede, por ejemplo, bombardear un hospital o un colegio con civiles dentro. Eso es un crimen de guerra. Pero es que Israel no hace eso. Dirán ustedes, ¿cómo que no? Yo he visto imágenes de Israel bombardeando hospitales. Amigo, es que hay una cosa que se llama el principio de distinción, que es que los ejércitos tienen que, hombre, pues tratar de distinguir entre civiles y militares y atacar solo a los militares. Pero para eso existe una cosa que se llama uniformes. ¿Saben ustedes? Los militares tienen un uniforme pues para identificarse entre ellos. Para la hora de que el capitán diga al ataque, pues entonces sepa que los que están detrás de él son sus militares. Pero también para diferenciarse de los civiles. Precisamente el uniforme es lo que permite al enemigo, cuando apunta, saber si está apuntando a un civil o a un militar. ¿Qué pasa si los militares, los miembros de Hamás, no utilizan uniforme, sino que se visten de civil? O peor aún, ¿qué pasa si se visten de enfermero? ¿Qué pasa si se visten de periodista? Pues que automáticamente el principio de distinción es imposible de llevar a la práctica. Si tú te camuflas entre los civiles, pues el enemigo no sabe a la hora de disparar a quién dispara. Por tanto, se está cometiendo un crimen de guerra cuando mueren ahí civiles por esa circunstancia, pero quien lo comete no es el que dispara. Quien lo comete es el hijo de mala madre que se disfraza de civil, porque entonces está poniendo en la diana a todos los civiles. Cuando Israel dispara a un hospital porque ese hospital ha sido convertido en instalación militar, Israel no está haciendo nada prohibido por el derecho internacional, no está haciendo nada prohibido por el derecho humanitario ni las leyes de guerra. Quien está cometiendo un crimen de guerra es quien transforma un hospital o un colegio o una instalación de la ONU en una instalación militar. Quien utiliza edificios civiles con fines militares está cometiendo un crimen de guerra, porque automáticamente convierte a esos colegios, a esos hospitales, a esos edificios de la ONU en objetivo militar válido. Israel no está cometiendo crímenes de guerra en Gaza. A lo mejor ha habido algún caso aislado de algún soldado que se le haya ido la olla y haya disparado aposta a un civil. Pues seguro. Vamos, no me cabe ni la más mínima duda. Llevan 900 soldados muertos, estás en una zona de guerra y a lo mejor hay un soldado que le han matado al amigo o que ha perdido a su padre en el pogromo del 7 de octubre. Y entonces ve a un civil palestino y dice, ¡canalla! ¡Pum! Y le dispara. Sí, estoy dispuesto a creer que puede haber habido casos aislados de esos. Pero ¿saben ustedes qué pasa en Israel? Que cuando pasa ese tipo de cosas hay investigaciones en el ejército y se condena a soldados cuando los soldados hacen ese tipo de cosas. Por tanto, Israel, el ejército israelí, no está emprendiendo ninguna campaña de exterminio contra los judíos. Por tanto, no hay ningún genocidio. De hecho, a la hora de atacar un barrio, Israel distribuye octavillas. ¡Que vamos a bombardear! A partir de ese momento, Israel queda exonerado de cualquier tipo de culpa. Si tú has avisado civiles, iros, y es el otro, son los de Hamás los que impiden a los civiles irse, pues entonces, querido mío, los crímenes de guerra los está cometiendo Hamás. Israel no. Por tanto, esta idiotez de García Ortiz no va a ningún lado. Es otra cortina de humo de un delincuente que va camino del banquillo por haber utilizado información privada para tratar de perjudicar a un oponente político del gobierno, y que se apunta al carro del nuevo nazismo de extrema izquierda con el fin de parecer que hace algo a ojos de los suyos, pues loable. O simplemente le sigue lamiendo la bota a Pedro Sánchez, que es quien le ha puesto ahí y le mantiene ahí. Estamos gobernados por delincuentes, y delincuentes de la peor especie, de los que son capaces de atizar el antisemitismo
simplemente para envolverse en esa bandera nazi. Bueno, ¿recuerdan ustedes al diputado Alberto Casero? Ese señor que se caracterizó por equivocarse en una votación crucial y hacer que el Partido Socialista ganara esa votación, ¿verdad? Un error, lo comete cualquiera. Ya. Bueno, pues ayer se produjo otro Casero en el Congreso, otro del PP que se equivocó al votar. Y gracias a él salió aprobada una proposición de Yolanda Díaz. ¡Qué bonito! Un error de votación de un diputado del PP ha permitido que el Congreso aprobara por un solo voto una proposición no de ley que reclama al gobierno esclarecer un despido realmente restaurativo y disuasorio. La iniciativa salió adelante con 171 votos a favor, 170 en contra y 6 abstenciones. El voto decisivo fue el del popular balear Joan Mesquida, que apoyó la propuesta por equivocación supuestamente. El texto sin carácter legislativo prosperó gracias al respaldo del PSOE, Sumar, RC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, José Luis Ábalos y Águeda Mico, junto al citado diputado del PP. En contra se situaron el resto de su grupo, Vox y UPN, mientras que Junts optó por la abstención. Aunque el error tuvo un resultado llamativo, la votación no tiene efectos prácticos, ya que las PNLs son simples llamamientos al gobierno y no se publican en el boletín oficial del Estado. No es la primera vez que ocurre esto. En 2021, el entonces diputado popular Alberto Casero votó por error a favor de la reforma laboral de Yolanda Díaz, facilitando su convalidación. Pero, ¿qué pasa con el PP? Que, oiga, siempre se equivoca en el mismo sentido y siempre es justo el voto necesario para que gane una propuesta de la izquierda. Qué casualidad, ¿no? Qué bonito. En este caso concreto, pues el asunto no va a ninguna parte en términos legislativos, porque era una proposición no de ley, pero sí va en términos de imagen. Ayer salía Yolanda Díaz sacando pecho de el despido restaurativo. Dice, ¿sí qué es el despido restaurativo? Y dice, pues otra parida inmensa de Yolanda Díaz con la que tratar de fingir que hace algo. Y ahí, pues hombre, el voto del diputado del PP le ha permitido el sacar adelante, por un voto, la propuesta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ha sido un error? ¿O que el PP siempre está ahí para proporcionar a la izquierda el votito que le hace falta? En fin. Bueno, una noticia buena desde Ucrania. Con todo el lío en Venezuela, con todo el lío en Oriente Medio, pues Ucrania ha pasado casi a un segundo plano. Y en Ucrania, pues en los últimos meses, los rusos han ido avanzando poquito a poquito, pero de manera constante. Bueno, pues ha habido un contraataque ucraniano. Oiga, parece que las Fuerzas Armadas ucranianas no están tan a la defensiva como parecía. Escuchen. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que las fuerzas de su país han recuperado más de 160 kilómetros cuadrados en una nueva ofensiva contra las tropas rusas en el este. Durante una visita a Donetsk, explicó que la operación permitió liberar 7 localidades y frustrar los planes de Moscú de lanzar un ataque a gran escala. Añadió que otros 170 kilómetros cuadrados y 9 localidades fueron despejados de los invasores. La contraofensiva avanza hacia Donetsk, especialmente las zonas de Pokrovsk y Zaporizhia, donde las pérdidas rusas superan los 2.500. Zelensky destacó que Ucrania encuentra una protección frente a cada traición rusa y pidió a los aliados internacionales apoyo con armamento de largo alcance, así como sanciones y presión tan firmes como las de nuestro pueblo para obligar al Kremlin a negociar la paz. Pues hombre, 160 kilómetros cuadrados recuperados por los ucranianos tampoco es que sean la monda, pero es que hasta el momento la situación era la inversa. Eran los rusos los que iban quitando a Ucrania de kilómetro cuadrado en kilómetro cuadrado. Y sobre todo, dejando aparte pues la inyección de moral que pueda significar para los propios componentes del ejército ucraniano y para el propio gobierno ucraniano, sobre todo tiene importancia este contraataque porque pone en cuestión la estrategia de Putin. ¿Cuál es la estrategia de Putin? Pues desde que optó por la guerra de desgaste, que por supuesto la tiene ganada de antemano, pues Putin a lo que va es a mandar gente a la picadora de carne e ir arañando un poquito de terreno cada día a los ucranianos. Y
¿Por qué Putin se está negando a cualquier tipo de alto el fuego, propuesta de paz, etcétera? Pues por la sencilla razón de que estamos en otoño y antes en verano. Es decir, estamos en la época donde todavía se puede avanzar sobre el terreno. Ya saben ustedes lo que pasa por aquellas tierras. Llega un momento donde todo está absolutamente embarrado y no hay quien pueda avanzar, y llega un momento donde todo es hielo y resulta complicadito mantener una ofensiva. Y si no, que se lo pregunten a Adolfo Hitler o a Napoleón. Así que Putin, pues hasta más o menos noviembre, yo creo que no va a aceptar un alto el fuego. Pero claro, si Ucrania pasa a la contraofensiva, pues entonces a lo mejor la situación cambia. Porque por lo pronto le dice a Putin, chavalote, que de aquí a noviembre a lo mejor el que pierdes terreno eres tú. Y ahí ya cambian los incentivos. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero en cualquier caso, buenas noticias. Ucrania le acaba de pegar un mordisco a Putin sobre el terreno, que era el frente donde Putin tenía hasta el momento las de ganar. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es seguimos hablando de inmigración. Bruselas admite que 7 millones de inmigrantes residen en la Unión Europea sin tener empleo, mientras continúa alentando el efecto llamada. Además, en concreto, nos centramos en Francia, que ha sucumbido ante esta inmigración ilegal masiva. Ya sufre una media de más de 100 violaciones al día y casi el 60% de las víctimas son menores. También seguimos pendientes de Estados Unidos. Hoy contamos cómo la ONG conservadora Turning Point, ha designado de forma unánime a Erika Kirk como su presidenta. Han dicho que es lo que Charlie hubiese querido. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz viernes y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y después a las noticias de las 8.